Amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. ¿Estamos bendecidos? Sí, amén. A Dios damos gracias, ¿verdad? Por ese momento precioso que nos da. La primera hora donde podemos venir ante el Señor, darle gracias, darle gloria. Es donde yo digo, la primera hora Dios nos escucha. La segunda hora nosotros escuchamos a Dios. Que necesitamos de la palabra de Dios en todo tiempo. Amén. Bueno, pues vamos a proseguir, mis amados hermanos, con esta serie que hemos comenzado ya, en la cual hemos venido intercalándonos algunas personas en la predicación de la palabra. Y pues en esta ocasión, una vez más, me ha tocado traer la palabra para exponerla. A eso hemos sido llamados. Tenemos pues gusto en hacerlo. Yo me complazco en predicar la palabra. Recuerdo tiempo atrás donde decía, ¿por qué el pastor no me deja predicar? Y ahora pues tener la responsabilidad de hacerlo. A veces uno se quiere escapar, ¿verdad?, de hacerlo, pero hay que estar apasionado para hacer esto. Bueno, ¿cómo se llama la serie que estamos llevando a cabo? Se llama Una iglesia informada. Es una iglesia transformada. Y esta serie se apega a la primera carta de Timoteo, que Pablo escribe a Timoteo. Ya ciertas personas nos han venido compartiendo. En este caso creo que el que ha compartido de todos ha sido mi tío Jorge, nuestro hermano y pastor Jorge, al respecto, donde hemos venido hablando que Pablo le escribe a Timoteo como un pastor, como un joven, donde lo trata de capacitar y le da algunas direcciones o directrices para poder mantener la iglesia sana espiritualmente y para que él también, pues, como dicen muchos, no coja luchas, no se quebre la cabeza diciendo, ¿y yo cómo le voy a hacer con esta gente? Porque si hablamos de caracteres en una iglesia, una cosa es de que toda la iglesia conozca al pastor, puesto que es uno, es el líder. Pero cuando se voltea la tortilla, para el pastor es más difícil, porque la iglesia conoce al pastor y ya sabe cómo es quizá, pero el pastor debe de conocer a cada una de sus ovejas. Y para esto, pues es una lucha. Para esto Pablo le da ciertas informaciones, consejos de cómo la iglesia se debe de manejar para que pueda llegar hasta el final. Recuerden, la batalla que nosotros tenemos, o mejor dicho, la carrera que hemos emprendido desde el momento que aceptamos a Cristo, no se trata de correr, no se trata de salir solamente, sino de cómo llegamos a la meta. Ese es el fin, llegar hasta la meta. Porque usted se va a dar cuenta que aquí mismo, precisamente en los 3 versículos que me toca exponer hoy, porque solamente son 3, luego le toca a otra persona, aquí vamos a ver gente que apostató, gente que se apartó de las cosas del Señor. Entonces es muy importante que prestemos atención a esto. Para esto ya tienen el background. El tema de hoy lleva ese nombre: pelea la buena batalla. Pero lleva ahí un requisito, mejor dicho, lleva allí un elemento de la vida cristiana. No solamente pelea la buena batalla, sino que hay una cosa específica: la buena batalla de la fe. No es pelea la buena batalla simplemente como padre, simplemente como trabajador, simplemente como esposo, no. Pelea la buena batalla de la fe, para que al pelear la buena batalla de la fe, te funcionen las otras batallas, te funcionen las otras cosas que salten después de que tú comiences a caminar en tu vida como un cristiano verdadero. Y vamos a ir a la primera carta que escribió Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Cuando usted lo tenga me dice, amén, pastor, lo tengo. Primera de Timoteo 1, del 18 al 20. Amén. Le voy a dar lectura. Usted me sigue con su vista y tratemos de comprender lo que leemos. Este mandamiento
hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dios bendiga su palabra. Ya veníamos hablando predicaciones atrás, para tomar un contexto y no se pierda. Predicaciones atrás podemos ver que Pablo le escribe a Timoteo, primeramente pues saludándolo con amor, como todo un apóstol, a un hijo espiritual. Y en este saludo pues también prosigue en esa escritura, en esa lectura, también dándole unas pautas a seguir respecto a los tiempos que se están moviendo, que parece que estaban viviendo en los tiempos del siglo XXI. Ten cuidado, porque se levantarán falsos, se levantarán falsas doctrinas, predicarán inventos, se meterá por allí la mentira en la iglesia y van a querer convencer y arrastrar a muchos. Que eso mismo es lo que el Espíritu de Dios hoy nos aconseja, de que nos cuidemos. El domingo pasado o el viernes pasado, creo que yo les compartí a ustedes, cuando uno piensa en las iglesias grandes, platicando con el pastor Jorge, hablábamos de las iglesias en multitud o con multitudes. Hablábamos y decíamos, es bonito tener una iglesia grande, grande. Sin embargo, muchas de las veces pues tiene sus pros y sus contras. El tener una iglesia grande está expuesta a que se introduzca la falsa doctrina, y no necesariamente acá en el altar, porque el pastor siempre va a predicar la buena doctrina. Sin embargo, me he dado de cuenta, yo lo he experimentado, lo he escuchado, me han dado testimonios de que se infiltran las personas en las congregaciones, sean pequeñas o sean grandes. Personas que tratan de invitar, sabiendo que usted es oveja de aquí. Personas que llegan y calladitos te comienzan a invitar. Ven, visítame en la iglesia. Fíjate que allá hay profecías. Fíjate que allá todos los días hay milagros. Cuéntame tú el problema que puedas tener y allá sí se mueve Dios. ¿Han escuchado temas como esos? O comentarios. Allá sí se mueve Dios. ¿Será? ¿Será que Dios? Yo conozco una iglesia de la profecía que está por aquí por la Lakewood, otra que está por allá por el lado de la 441, donde a mí se me dijo, pastores, ¿sabes qué? La experiencia que viví yendo a esa iglesia, dime cuál fue tu experiencia. No hay día que no profeticen. Todo el tiempo están profetizándote algo. Se cumpla o no se cumpla, los pastores ahí dicen, a ver, ¿quiénes son los que ya son de casa? No, pues yo. Los ponen en las filas, quizá al final, porque ya son de casa. ¿Quiénes vienen por segunda vez, por tercera vez? El caso que los acomodan a tal grado que los que son recién llegados, ahí les comienzan a dar su profecía. ¿Eres principiante aquí o primerizo? Sí. El Señor te dice esto y esto otro. Claro, después de una bonita profecía y después de moverte tus emociones, ¿con qué crees que terminan? Échale allí, porque Dios quiere bendecirte, pero hay que sembrar para que puedas cosechar. Entonces Pablo, al estar hablando con Timoteo de esta manera, de una manera por cartas, no se le escapan esos detalles que hoy en día nos vienen muy bien. Muchas de las veces la iglesia de Nazareno es criticada porque no se mueven los dones como se mueven en otras congregaciones. Como por ejemplo, aquí no ve gente hablando en lenguas. Tampoco yo le he dicho no las hable, porque vamos a discernir. Si el hermano Juan comienza a hablar rico el kiwi, usa la manga larga, brinca la baranda como lengua, vamos a discernir y vamos a decir, a ver, hermano Juan, esas no son lenguas espirituales, y lo vamos a detener. Aquí no detenemos a nadie que se mueva en un don espiritual.
Vamos a observarlo, vamos a discernirlo por la palabra y vamos a decir, go ahead, puedes hacerlo. En orden, por supuesto, pero hoy en día lamentablemente esto de las cosas espirituales se mueven al gusto del cliente. Esto se mueve a diestra y siniestra. Aquí no. La iglesia de Nazareno pues es bien criticada por eso. No hay lenguas, no hay profecías, no hay nada. Si usted tiene el don y sabe que es de Dios y el Espíritu lo lleva a que lo manifieste en su tiempo, vamos a permitir al Espíritu de Dios que así sea. Pero no vamos a entrar aquí en shows. No le voy a decir, a ver, Ujieres, hermano Luis, hermano Gilberto, vaya y tráigame la manguera que está ahí en el closet ese, jálela, porque vamos a empezar a bendecir con la nueva unción de la manguera. Por supuesto que no. Hay cosas, escuchen, hay cosas que por lógica y razonamiento uno no las debe de aceptar sin entrar en el ámbito de la fe, ¿sí o no? Cosas que por lógica o razonamiento uno no las debe de aceptar. Sin embargo, la iglesia hoy en día no usa la razón, no usa la lógica, cosas que Dios nos dio para que en el ámbito común de la vida diaria podamos hacer una balanza. Oye, esto por lógica no se debe de hacer. Por ejemplo, en la vida matrimonial, usted ve a un individuo que abraza y besa mucho a su esposa. Por lógica, por razón, usted dice, algo está pasando aquí. O a poco va a decir, ay, el hermano es bien espiritual, ¿cómo ama a mi esposa? A tal grado que la agarra y ¡bang! Uno usa la lógica y la razón a tu hijo, a tu pariente, etc. En la iglesia, por lógica, usted me mira que me quito el saco y yo le digo, el Señor me está diciendo que me quite el saco y yo se lo aviente. Quiero imitar pues a un Elías. Voy a aventarles el manto. Esos fueron momentos decisivos de aquellos tiempos. Hoy ya la cosa se mueve diferente. Ya no usamos o ya no necesitamos de esas cosas. Tampoco nos limitamos en el sentido que Dios te guía a hacer algo que no sea lo común y que tú dices, wow, pero yo sé que Dios es bueno. Vamos a ponerlo allí, vamos a obedecer según si conocemos que es el Espíritu de Dios. Pero hoy en día, como les digo, reitero, esto es importante, hermano, estoy reiterando. La lógica, la razón ya no se está usando en las iglesias. Y usted, para eso el Señor se lo dio, para que usted pueda moverse en ello. Ahora, vamos a continuar. Déjeme ir, retomo el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Vamos a hacer la salvedad de este mandamiento. Si alguno se considerase aquí mi hijo espiritual, escuche. Si alguno de ustedes pudiera yo decir que es mi hijo espiritual, no porque yo me lo gané para Cristo, sino porque soy su pastor y que comúnmente allá afuera se dice, oh, él es el padre espiritual. Tampoco le estoy diciendo que me diga padre, porque padre solamente es Dios. Pero así se maneja. Ahora, si yo lo considerara, digamos, un Walter, un Josué, mis hijos espirituales, yo les estoy diciendo, este mandamiento les encargo, hijos míos, tanto Walter como Josué, se los encargo con todo mi corazón. Cuando entramos en la palabra, este mandamiento, hay que hacer la salvedad que Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, no le está dando una propuesta, una proposición, no le está dando un anuncio, no le está dando un yo creo, un yo pienso. Este mandamiento te lo doy por inspiración del Espíritu Santo para que tú como ministro de Dios puedas moverte y ejercer el ministerio como el Espíritu de Dios dice que lo debas de hacer. Por eso la palabra mandamiento está ahí. Este mandamiento te doy, un mandato, no sugerencia. Consideremos de aquí en adelante lo que vamos a comenzar a hablar. ¿Quieres que la vida cristiana te funcione? Hay que captar y acatar órdenes, mandatos, mandamientos, no que Pablo, que el Espíritu de Dios nos está otorgando, dando, regalando para poder tener una vida fructífera,
un ministerio fructífero, sano, de bendición. Ahora, de hace más de 2000 años, lo transportamos aquí con usted. ¿Usted está viviendo una vida fructífera? ¿Usted está viviendo una vida de bendición a tal grado que las bendiciones le siguen a usted? Es de pensarse. Es de pensarse porque quizá no todos estamos acatando las reglas. ¿Ok? Dice este mandamiento, hijo mío. Rescatemos la palabra hijo mío. No a cualquier persona se le dice hijo, ¿verdad? ¿Qué pastor, qué hombre espiritual va a meter las manos al fuego por un joven que anda con una vida desordenada, de pecado, que no acata órdenes, que no se sujeta a Dios, que no hace lo que Dios lo mandó a hacer y que todavía le diga hijo mío? Va a decir, no, yo no quiero un hijo así. Si aún nosotros como padres, al tener un hijo de sangre, cuando entra en desobediencia, nos hacen pasar vergüenza, ¿cuánto más en el ámbito ministerial? Hay que tener cuidado. Este es mi hijo, ¿sí? ¿Es tu hijo? Pues qué pena me da, porque ese hijito espiritual que te traes está viviendo una vida, pero desenfrenada. Y si tú te dices ser su padre, pues vale más que les des mandamientos para que pueda caminar bien. Pero en el caso de Timoteo sí era un buen joven. Era un buen joven que creció así como algunos de ustedes está creciendo en la fe por causa de su abuela, Loida, y su madre, Eunice. Y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. ¿Que en ti también qué? Hay una fe que te sostiene, que te mantiene. Hermanos, ¿cómo se llama el tema de esta tarde? Pelea la buena batalla de la fe. Podríamos decir, quizás aseverando, asegurando o tratando de, qué sé yo, adivinar. Quizá algunos de los que estamos aquí no estamos peleando nuestras batallas en fe, como Pablo le aconseja a Timoteo. Y es por eso de que nuestra vida está reflejando no una vida fructífera, sino una vida de falta de fruto, una vida de falta de amor, de compasión, de humildad, una vida falta de oración, de amor por la palabra. Porque para los que no saben, hay mucha gente que ha olvidado la palabra de Dios y ya no la ama. Ya no se ama este libro, que era una de las cosas, como tuve la oportunidad de andar con el hermano Jorge, platicando durante la semana pasada, era una de las cosas que le decía, ¿tú te has fijado que ya la gente o el mundo ya no ama a Dios? Ya no acata la palabra de Dios, ya no la toma en cuenta. El mundo se ha hecho su propio, o la gente, la humanidad se ha hecho su propio Dios. A eso se le llama humanismo, donde se dice y se cree que el hombre es su propio Dios y que no necesita de nadie. No necesariamente usted lo puede declarar así, porque dice, pastor, yo no lo digo así, pero con nuestros dichos o nuestros hechos podemos estar declarando que Dios no es nuestro amo y no es nuestro Señor. Ahora, el mandamiento que Pablo le da a Timoteo, le dice, este mandamiento yo te lo encargo. Ahora, le da lo que hemos dicho, un para. ¿Para qué? Pablo le da encargos a Timoteo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, o en otras palabras, la buena batalla. Miren, quizás usted no entiende esto, se lo voy a leer otra vez. Quizás dice, ¿qué quiere decir esto? Otra vez. Te voy a dar un mandamiento, te doy un encargo. ¿Y para qué me lo das, Pablo? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ponga su nombre, milites por ellas la buena milicia o la buena batalla. Miren, es aquí la importancia de todos aquellos que han sido llamados para servir a Dios,
recuerden lo que un día el Señor les dijo. Voy a ponerme por ejemplo. En mi caso, yo recibí profecías de que Dios un día me iba a tomar por su servidor o su siervo. Esas palabras son las que hoy en día pues son parte de las que te pueden sostener, aparte de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es viva, eficaz, etcétera, etcétera. Pero esas palabras que un día te dijeron en profecía que Dios iba a hacer contigo, esas palabras son las que debes de guardar en el corazón. Aquella vez que te dijeron, el Señor me dice que te diga. El Señor dice. En otro de los casos no fue así solamente como un tipo don de ciencia, sino fue un don primeramente de lengua e interpretación, y que después se convirtió en una profecía. Algún hermano, algún pastor, una persona de la congregación, en un momento de oración, estábamos todos orando y se levanta fulana, el hermano sutano, y comenzó a hablar en lengua, bla, 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 bla. Pero tampoco apayacía lengua, que usted dice, oye, no está repitiendo, soy un tipo idioma. Y comenzaron a hablar, pero luego, ahí mismo, el Señor te dice, a mí me pasó eso. Yo todavía estaba con los jóvenes trabajando, cuando visité una iglesia, y el Señor, por si no la quería creer, como 2 o 3 veces fue confirmación, diferentes pastores que me confirmaron. Y tú tienes un llamado en el altar y vas a ser predicador. Ahora, hermano Leo, ¿usted ha pasado por momentos difíciles? Sí. Hermano Leo, ¿usted ha querido tirar o colgar los guantes o tirar la toalla? Sí. Pero hay momentos en los que uno medita, Señor, seré llamado, pero viene ese momento, ese rema de Dios nuevamente. ¿No te acuerdas de aquellas palabras que te di al principio? Y que esas palabras no solamente fueron a tu oído, sino a tu corazón. Esas palabras que quemaron, que cauterizaron y dijeron, ¡pum! Escogido de Dios eres. ¿No te acuerdas de eso, Leo? Sí, Señor. Entonces, ¿dónde está la duda? Es ahí que el tema de esta tarde es pelea la buena batalla, pero de la fe. Porque vamos a necesitar fe para seguir caminando en este camino que nadie puede decir que es fácil. Este camino es difícil, es duro, tiene barrancos, tiene momentos de oscuridad, cuevas, cavernas, tiene momentos escabrosos en la vida, donde lo único que nos puede ayudar a sostenernos de Dios es la fe. Y si no tenemos fe, no nos vamos a mantener de pie. Por eso, el día viernes que yo les hablé, yo les traía un tema, ¿verdad? El tema que era de la clase sirviendo a Dios con excelencia. Pero yo sentí fuertemente en mi corazón, no les hables de eso, háblales de Timoteo y diles que se deben de ajustar a la fe, que perseveren, que le echen leña al fuego y crean de que yo estoy con ustedes o con vosotros. Esto es una batalla, hermano, la batalla de la fe. Perfecto, vamos a pasar. Dice, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Dice el 19, manteniendo la fe, otra vez, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia. Miren, la importancia de mantenernos en la fe. Esto es como un balance. Tú te mantienes en la fe, obedeciendo a Dios. Al obedecer a Dios, esto va a causar que tú tengas una buena conciencia. Quizá puedo decir que aquí hay personas que no tienen una buena conciencia en cuanto a su relación con Dios, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo estamos haciendo. Sabiendo a lo que Dios te llamó a hacer, no lo estás haciendo.
O sea que estás viviendo una fe ficticia, porque dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Dice el escritor de Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Nadie puede decir soy cristiano si no vive una vida espiritual. Nuevamente, nadie puede decir yo soy un cristiano verdadero y tengo buena conciencia. A mí ni la conciencia me acusa, que la conciencia es el testigo interno. Que cada vez que nosotros hacemos un mal, desobedecemos el mandamiento de Dios, estamos mal con la esposa, mal con el esposo, mal en el trabajo, mal entre nosotros los cristianos, la conciencia nos acusa y nos dice, tú estás mal. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Ahí te encargo, que milites en la fe, pero también en tener una buena conciencia. No puede haber ministros, oiga, no puede haber ministros que tengan fe, pero con una mala conciencia, porque va a la par. Se tiene una buena conciencia porque estoy caminando bien ¿en qué? En la fe. Entonces, ¿quién de aquí tiene una buena conciencia? Cada uno de nosotros tenemos un talón de Aquiles en alguna área que tenemos que rendir al Señor. Señor, yo sé, todos los días yo me he dado cuenta, hay una conciencia que me acusa. No te estoy sirviendo como debo, no estoy ejerciendo el ministerio de padre o de madre, de joven como hijo. Hay algo que me acusa, algo que me confronta todos los días de mi vida y pues yo lo quiero entregar hoy. Te quiero pedir perdón y quiero comenzar a servirte tal y como tú me mandaste a servir. ¿Con limpia? Pregunta. ¿Ustedes creen que con el movimiento de la prosperidad, con el movimiento de ven y échala a este canasto y vas a recibir tu milagro? Ven, deja y oro por ti, deja tu petición ahí, vas a recibir tu milagro, y no lo reciben. ¿Ustedes creen que los ministerios que se mueven hoy en día, opulentos, de dinero, ostentosos, ustedes creen que esa gente duerme bien? Algunos sí, algunos no. ¿Por qué? Aquí va. Cuando uno comienza a infringir, a traspasar los reglamentos que Dios pone, los mandamientos, Timoteo, que ya te dejé establecido, cómo te debes conducir en la iglesia. Si tú comienzas a cruzar la línea, tu conciencia te va a comenzar ¿a qué? A acusar. La estás regando. No los trates así. No manejes así el dinero. No manejes así el grupo de alabanza. No manejes así a los mayordomos. Sea así, sea así, etc. La conciencia nos comienza a acusar. Pero, como hay pastorcitos que les gusta más el dinero y no les importa la conciencia, lo que Dios te ha dado para que te ubiques, eso es una, la conciencia, que es personal. Más aparte, cuando la conciencia ya no te acusa, viene el Espíritu Santo y te dice, ok, tu conciencia ya no te acusa, sigues estando mal, sigues en pecado, robando, transeando, mintiendo, sigues de fornicario, de mentiroso, de ladrón, etc. Bueno, pues ahora soy yo, el Espíritu Santo, el que te está hablando. No es tu conciencia, soy yo el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Porque muchos de estos hombres, entre comillas, de Dios, siguen haciendo lo mismo. Vamos a pasar a lo que ya estudiamos una vez. Entran en un estado de mente. Y ese estado de mente es el estado de mente cauterizada. Cuando una parte de tu cuerpo se cauteriza, háblese tu mano, tu dedo, tu pie, te cauterizan, tú dejas de sentir dolor, puesto que tu piel, tu dedo, etcétera, alguna parte, algún miembro de tu cuerpo está cauterizado, ya no hay dolor, perdió sensibilidad. De la misma manera, nuestra conciencia, al estar de pecado en pecado, lo saboreas, la conciencia te dice, oh, estoy mal delante de Dios, me siento impuro, me siento sucio, Señor, perdóname, pero vuelves. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, porque tu alma se sacia. No me diga que no, porque ¿cuántos hemos probado un pecado más de una vez?
y que sabiendo que estamos mal delante de Dios, el sentir el placer nos hace volver a ese pecado. Entonces, cuando reincidimos una y otra vez, le estamos diciendo a la conciencia, tú, cállate, conciencia. La vamos apagando la conciencia, y a eso se le llama tener una mente cauterizada. Es por eso que usted mira en el narcotráfico, en las pandillas, en mucha gente que no tiene que ser pandillera, brujos, satanistas, que pueden quitarle la vida a una persona, pueden quitarle lo que sea, algún miembro del cuerpo, porque sus mentes están cauterizadas de maldad, de pecado. Y uno dice, ¿cómo? En el caso de mi país, en México, ¿cuánto se escuchó a nivel mundial? Las mujeres que morían en Ciudad Juárez, lugar de donde provenimos aquí el hermano y yo en aquellos tiempos. Y van 200 en el año, y van 300, y van 400 decapitadas, abusadas, etc. Dejando signs o dejando simbología satánica, que el pentagrama, que cruces, etc. Porque el narcotráfico se mete también al satanismo. Y es por eso de que te pueden cortar la cabeza, cortar algún miembro de tu cuerpo, y sin ser sensibles. Eso pasa. Ahora, en el cristianismo, en el ámbito espiritual, nosotros también podemos padecer de una mente cauterizada, a tal grado que Pablo se adelanta a Timoteo antes de que llegue a eso y le dice, tú, Timoteo, ponte las pilas. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque como siempre, ¿verdad? A veces como jóvenes, adolescentes, podemos estar agarrando la pala. La palabra de Dios está cayendo frente a nosotros, y pasarla. Esto es para mi papi, esto es para mi mami. Considera a quién se le escribió la carta, Josué. Griselda, considera a quién se le escribió la carta. No se le escribió a un Pedro, no se le escribió a un anciano, no se le escribió a ningún viejo barbón judío. Ahí te mando esto. Se le escribió a un joven. Considera lo que te estoy diciendo y ponte las pilas, porque en el siguiente versículo yo te voy a decir, dice Pablo, ahorita espérame, te voy a decir que aún estando dentro de la iglesia hubo personajes que apostataron, que dijeron yo no quiero nada con Dios, y más, blasfemaron contra la fe. Mi pregunta es, ¿usted está exento de eso? No. Todos podemos caer en lo que estos tipos, que fue ¿quién? Himeneo y Alejandro, cayeron. Y cuando hablamos de esto, hermano, no se vaya a pensar en alguna otra iglesia de otro país, de otro continente. A alguien le puede pasar esto, qué tristeza. No, piense en usted, porque aquí en la Gran Comisión, en West Palm Beach, en la iglesia que pastorea su servidor Leo Gallardo, hemos tenido la experiencia de gente que ha llegado, ha llorado, ha moqueado, se ha revolcado en el altar, ha dicho, Señor, te amo hasta la muerte, ¿y dónde están? No es de que se fueron a otra iglesia, no es de que están adorando a Dios, no. Renunciaron a su fe, porque sus obras son muertas. 3 versículos. Después vienen otras enseñanzas que otras personas les darán. Pero 3 versículos bastan para poder concretarnos en la palabra fe, donde con importancia o suma importancia le encarece Pablo a Timoteo. Vive la fe y pelea la buena batalla, Timoteo. Timoteo, no creas que por ser pastor, las mujeres que andan ahí no te van a echar el ojo. O como dicen un buen mexicano en el griego,